Hola a todos y todas, les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast llamado Clínica Cruda, evaluación en carne viva. Hoy nos vamos a sumergir en un tema muy apasionante en donde hablaremos de las nuevas tendencias en evaluación en ciencias de la salud. Mi nombre es Alen Otiev, matrón y docente, y al día de hoy los vamos a dejar muy invitados a que nos aventuremos en un camino muy bonito en donde vamos a hablar bastante sobre este tema. Evaluación, como ya dije, hablaremos de herramientas nuevas, muy innovadoras, diferentes enfoques, otros límites también, y experiencias reales que están marcando un antes y un después en la evaluación en ciencias de la salud. No es misterio para nadie, la verdad, que efectivamente la tecnología nos está alcanzando y está avanzando bastante rápido, y es por eso que el día de hoy tengo a dos grandes invitados, dos kinesiólogos que también son docentes, que el día de hoy nos van a ayudar bastante con este tema. Por un lado, a la derecha de su pantalla, a mi izquierda está Pablo Vinator, y a mi derecha e izquierda de su pantalla está Paulina Salinas. Así que les doy la más cordial bienvenida y desde ya muchas gracias por haber venido el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Len, hola Paulina, muchas gracias por esa presentación. Estoy muy feliz de estar en este nuevo capítulo de este podcast, hablando de un tema tan interesante como es la evaluación en nuestro sistema de aprendizaje y cómo la tecnología se ha hecho inmersa en todos estos tipos de sistemas. Estoy muy feliz de estar acá. Súper. Sí. Hola Len, hola Pablo, muchas gracias también por la invitación. La verdad es que estos temas son súper motivadores, muy cautivantes. La inteligencia artificial va a pasos súper agigantados y nosotros los académicos y docentes y tutores tenemos que también ponernos al día. Así que es muy interesante el tema que vamos a hablar hoy. Perfecto. Sin ir más allá, vamos a dar inicio a este podcast y vamos a dar un poquito de contexto, un poco de introducción. La evaluación es un pilar fundamental dentro de la educación en ciencias de la salud y la educación en general, tal como lo es el aprendizaje, tal como es la didáctica también, entre otros. Pero a día de hoy hemos visto que la tecnología nos está alcanzando en un punto bastante rápido. Pero primero, para contextualizarles, quiero preguntar primero, y empiezo con Pablo, ¿qué tipo de herramientas de evaluación a día de hoy estás ocupando en tu área más docente, por ejemplo? Gracias por el paso, Len. Yo creo que hoy en día existen varios tipos de sistemas de evaluaciones que se ocupan en educación en ciencia de la salud, pero yo me quedo con dos más específicos que vendrían siendo las evaluaciones formativas, que son un complemento de las evaluaciones sumativas que se utilizan hoy en día. ¿Sí? Me detengo en estas evaluaciones formativas ya que estas no solo se utilizan para medir resultados, sino que se utilizan también para hacer un seguimiento continuo del aprendizaje del estudiante, ya que estas nos dan una retroalimentación oportuna para que el aprendizaje sea mucho más significativo en el estudiante. ¿Sí? Y doy un ejemplo claro que, por ejemplo, en las carreras de kinesiología, los alumnos deben salir con competencias tanto clínicas como éticas o comunicativas, y este tipo de evaluaciones nos van a permitir poder pesquisar a tiempo las debilidades de cada alumno o las oportunidades de mejora, y asimismo poder ayudar a los que están más avanzados a seguir avanzando en sus estudios. Claro, y con respecto a lo mismo que preguntabas, Alen, yo para complementar tu información, Pablo, también podría agregar que si bien utilizamos también la evaluación formativa y la evaluación sumativa, podemos hablar también de los instrumentos de evaluación que utilizamos. Así es. No sé si se acuerdan de la pirámide de Miller, que la hemos revisado en varias oportunidades, en varios de los módulos. Veces, sí. Que uno puede ir ocupando distintos instrumentos de evaluación de acuerdo a lo que uno quiera ir a evaluar. O sea, al principio quizás los estudiantes en los primeros años uno evalúa un poco más quizás el que tengan cierto conocimiento o que sepan explicar algo, y eso uno lo evalúa más usando pruebas de opción múltiple o pruebas de respuesta breve, y en la medida en que necesitamos que estos estudiantes vayan adquiriendo más competencias o requieran demostrar ciertos desempeños, uno tiene que también ir cambiando sus instrumentos de evaluación a, por ejemplo, rúbricas de desempeño, que eso es lo que utilizamos la gran mayoría de los docentes, ¿no? Así es. Cuando estábamos en la introducción, Pauli, si puedo decir Pauli, obviamente, hablaste de la inteligencia artificial. Dicho esto y hablándonos desde esa base en tus espacios de docencia, ¿la has ocupado, se ha usado dentro de alguno de los instrumentos que nombraste anteriormente? Sí, en general nosotros estamos utilizando mucha inteligencia artificial, a veces sin saberlo mucho, pero se utiliza. Interesante igual. Mira, en general lo que utilizamos mucho, por ejemplo, es la inteligencia artificial generativa.
Ya eso significa, por ejemplo, que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial de pronto que nos dé alguna pregunta o nos dé, por ejemplo, algún caso clínico. Y eso es súper interesante porque eso también le va dando más variedad a tus instrumentos de evaluación. Pero hay que tener mucho ojo, porque la inteligencia artificial todavía está teniendo mucho sesgo. Entonces, al momento de utilizarla, tenemos que también tener en consideración que puede haber todavía como ciertos estereotipos o ciertos sesgos de discriminación de género o racial, por ejemplo, o cultural. Entonces hay que ser súper cuidadosos. O sea, hasta el día de hoy la inteligencia artificial generativa por sí sola no funciona. Siempre requiere una supervisión humana. Sabes que justamente eso que tú nombras, yo he sido muy testigo de repente en algún lado de que efectivamente se deja todo el trabajo de repente a la inteligencia artificial o algún tipo de instrumento asociado a ello para poder generar algún tipo de evaluación, ya sea de alternativas múltiples o de respuesta breve, yéndonos más para un nivel 1 o nivel 2 de la pirámide de Miller, pero se deja de lado el razonamiento clínico que tiene uno y también la experiencia que hemos generado finalmente en el quehacer diario. Y eso también termina siendo un sesgo bastante complicado, que de repente se le deja todo este trabajo y uno empieza a como dejar de lado en realidad las competencias que uno mismo generó cuando empezó a estudiar finalmente y por el cual también hoy día tenemos nuestro título universitario, ¿cierto? De nuestro pregrado. Ahora, estoy muy de acuerdo con lo que ambos plantean dentro de la primera parte, pero quiero detenerme y voy con Pablo. ¿Cuáles herramientas sientes que se están usando o has estudiado desde la literatura en otros lados o en otros países, por ejemplo? Sí, mira, hoy en día las herramientas de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, se incorporan aún más en las evaluaciones formativas, ¿sí? Y de esto me quiero detener en dos que son súper importantes, que son los sistemas de tutorías inteligentes y las evaluaciones basadas en simulaciones clínicas con pacientes virtuales. Sabes que no los había escuchado. Creo que es primera vez que los escucho. Pacientes virtuales y sistemas de tutorías inteligentes. Así es. Sabes que no los había escuchado. No sé si podrías profundizarnos un poquito más en esos dos puntos que creo que van a ser bastante buenos para la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Sí, claro. Mira, voy a partir primero por los sistemas de tutoría inteligente, los cuales te voy a nombrar un autor que es Liang y Huang, que son de Taiwán, que en el año 2023 hicieron una revisión sistemática sobre estos sistemas de tutoría inteligente que utilizan inteligencia artificial para poder diseñar actividades de aprendizaje mucho más personalizadas para cada estudiante, lo cual también nos da una retroalimentación mucho más oportuna dependiendo del desempeño o el nivel de cada estudiante, ¿sí? Lo cual hoy en día quizás con los sistemas más tradicionales es un poco más difícil de dar una retroalimentación más oportuna, ¿sí? Y esto, como es una retroalimentación en tiempo real, nos va a ayudar a diseñar también evaluaciones futuras para los estudiantes mucho más personalizadas, ¿sí? Y mediante esto, el estudiante va a poder alcanzar un aprendizaje mucho más significativo, ¿sí? Bueno, y frente a eso también los sistemas de tutoría inteligente, claro, uno pudiera pensar que de pronto los estudiantes que están un poquito más atrasados, les ayuda mucho esto de tutoriarlos para poder acompañarlos en este proceso. Pero aquellos estudiantes que son más avanzados, se ha visto también que estos sistemas de tutoría inteligente ayudan a que estos estudiantes también tengan más desafíos, o sea, los desafían también a ellos. O sea, podemos tutoriar estudiantes quizás de quizás menor rendimiento y también aquellos estudiantes que tienen súper buen rendimiento. O sea, finalmente reconoce los puntos quizás más fuertes y más débiles de los estudiantes de una manera muy personalizada. O sea, es que lo encuentro muy bueno. Y también hablaban de la retroalimentación, que es bastante frecuente. Hay un paper que habla sobre, bueno, es una revisión bibliográfica como del rol docente que se da en la implementación del feedback en la educación médica, y habla que una parte importante para que se pueda dar de manera más efectiva es la respuesta emocional del estudiante, en el cual siento que aquí tenemos un gran problema, porque finalmente la inteligencia artificial quizá no se va a percatar de cuál es la reacción del estudiante de repente cuando recibe alguna crítica que es constructiva. Entonces, efectivamente, la retroalimentación es oportuna, es bastante frecuente, lo cual ayuda bastante, podría disminuir ansiedades dentro de lo emocional, pero creo que no me termina quizá de convencer de que efectivamente disminuimos esa barrera que es tan importante, sobre todo en la salud mental el día de hoy con los estudiantes que tenemos como
nuestras aulas finalmente, o en los campos clínicos. Dicho esto, hablamos de los sistemas de tutorías inteligentes, pero no sé si Pablo nos puedes comentar más del segundo punto, que hablaba de los pacientes virtuales. Sí, claro. Las evaluaciones basadas en simulaciones clínicas hoy en día se ocupan pacientes virtuales, ¿sí? Y en el 2024 salió también un artículo de un autor llamado Thomas Tessen, ¿sí? El cual habla de un paciente actor que está mediado por la inteligencia artificial, ¿sí? Estos pacientes simulados, en el fondo, permiten al estudiante poder interactuar de forma más dinámica y de forma más real, lo que vendría siendo un examen físico, una anamnesis, la toma de decisiones clínicas o desarrollar el razonamiento clínico de manera más oportuna con un paciente al cual uno puede someterlo, el educando lo puede someter a las características que él quiera, ¿sí? Estas simulaciones clínicas también dan una retroalimentación inmediata y personalizada dependiendo del desempeño de cada estudiante. Por lo tanto, esto va a fortalecer las competencias clínicas, como la toma de decisiones y en un entorno mucho más seguro y controlado que si fuera un paciente real o un paciente examen, el cual no fuera creado con inteligencia artificial, por decirlo de una forma. Y creo que lo más importante es la retroalimentación oportuna y personalizada que tienen este tipo de sistemas. O sea, en síntesis, la inteligencia artificial nos va a ayudar tanto en nuevas formas de evaluar, pero también en nuevas formas de aprender. Por ende, ahí tenemos un como win-win, o se gana desde el estudiantado, pero también desde nuevas formas docentes para poder ir a ello. De todos modos, me pasa que nada es perfecto, ¿cierto? Siempre pueden haber mejorías y se me ocurre, por ejemplo, a mí en mi cabeza, ¿qué pasa con los pacientes simulados? Si hay un paciente virtual finalmente, se van a quedar sin trabajo, finalmente, como que eso se me ocurre. Nuevamente, yéndome desde lo emocional también, que uno vive también desde lo clínico, porque uno no atiende robots tampoco, sino que atiende personas. Pero Claro. no deja de ser un pro y un avance también en la forma de el aprendizaje. Sí, Ahora, así es. dentro de todo esto, y te pregunto a ti, Paulina, ¿qué limitaciones le ves a estas dos modalidades, por ejemplo, nuevas que nos trae Pablo? Sí. Mira, en particular yo te diría que si bien los pacientes virtuales nos van a ayudar a que los estudiantes puedan ir desarrollando ciertas habilidades del diagnóstico, de la evaluación, desde las distintas disciplinas, yo lo pienso más en kinesiología, pero en general los pacientes virtuales no van a reemplazar la interacción humana, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en general, yo creo que son súper útiles, pero para evaluaciones formativas. O sea, donde el estudiante pueda interactuar con un paciente virtual de una manera segura, sin miedo a equivocarse, pero de todas formas el paciente virtual no reproduce la emocionalidad, por ejemplo, o si tenemos un paciente complejo donde hay que tener otras habilidades comunicativas, o si es un paciente que es impredecible, por ejemplo, eso tampoco lo puede simular el paciente virtual. Entonces, en general, yo creo que lo podemos utilizar. Es bastante útil, pero hay que irse con cuidado y en ningún caso reemplaza la interacción humana. O sea, yo creo que esto lo podemos usar en el pregrado, en fases bien tempranas, pero siempre, siempre, siempre tenemos que someter al estudiante a pacientes reales. Estoy, la verdad es que muy de acuerdo, y quiero aprovechar un pequeño momento para agradecerles nuevamente por estar acá, tanto a Pablo como a Paulina, quienes en realidad nos están trayendo mucha información bastante actualizada también, y para la audiencia que nos está viendo el día de hoy, que es probablemente desde YouTube quizá que nos van a ver, pueden dejar obviamente preguntas o comentarios ahí abajo de la descripción para que después podamos interactuar en un próximo episodio. Siguiendo con esto, y voy con Pablo, ¿cómo crees que se pueden aplicar estas herramientas en diferentes escenarios educativos? Mira, me voy a seguir guiando por los sistemas de tutoría inteligente, pero más que nada ya los basados en simulaciones clínicas, ¿sí? Porque nos van a ayudar a tener, estos sistemas se van a adaptar al estudiante y vamos a tener un desempeño en tiempo real de lo que ellos están logrando, ¿sí? Por lo tanto, les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es un asistente virtual, el cual se midió en un artículo la cantidad de información que se le da al estudiante, en donde él recibe una instrucción tanto de una inteligencia artificial como de un relator remoto, en el fondo, de un profesional remoto, y le da una cierta instrucción.
¿sí? Y se vio que los resultados en tiempo real, por ciertas métricas que saca la inteligencia artificial, el estudiante es capaz de realizar de mejor forma con las instrucciones de la inteligencia artificial que con el tutor remoto, ¿sí? Entonces, tuvieron mejores resultados que con una persona real, ¿sí? Y por otro lado, se vio la parte afectiva y cognitiva, que no hay mayor cambio entre una persona que le esté dando una instrucción real y una inteligencia artificial. Por lo tanto, es bastante bueno saber eso, que al estudiante no le va a repercutir en ese momento de la evaluación o de tener nuevas habilidades técnicas si realmente lo hace una inteligencia artificial o si lo hace un tutor vía remota, ¿sí? Y en el segundo caso, que es el paciente actor comandado por la inteligencia artificial, es bastante sencillo de utilizar porque se puede utilizar desde un sitio web con instrumentos ya sea de escritorio o dispositivos móviles, en donde los educadores o los docentes pueden integrar lo que quieran al paciente por inteligencia artificial, dándoles sintomatologías, dándoles rasgos psicosociales, dándoles síntomas para que los estudiantes puedan interactuar con ellos de manera más dinámica y poder tener una retroalimentación mucho más real de lo que ellos quieren buscar en las competencias del estudiante, ¿sí? Y esto mismo se puede evaluar mediante una rúbrica que se encuentra en línea, dependiendo del desempeño o del ritmo de cada estudiante. Por lo tanto, esta rúbrica va a estar adaptada a cada actor o a cada paciente simulado por inteligencia artificial y también va a estar adaptado al ritmo que maneja cada estudiante, ya que estamos hablando de evaluaciones formativas y no de un examen final de algún grado o algún internado, ¿verdad? Y lo bueno que yo encuentro de estos sistemas es que son completamente escalables y económicos, ya que solamente se necesita un sitio web, un operador que sepa utilizarlo claramente. Entonces, en ese caso, los docentes tenemos una gran labor ahí en capacitarnos para utilizar estos artefactos y esta inteligencia artificial que no es nada de fácil, pero es súper utilizable para todas las comunidades educativas. Solemos de repente pensar que el uso de la inteligencia artificial o de tecnología va a conllevar un alto costo finalmente, pero por lo que tú me comentas en realidad quizás no es tan así como parece. Me sorprende igual también lo que refieres de que se le pueden integrar rasgos psicosociales, que quizás estamos humanizando un poco la inteligencia artificial, lo cual creo que me parece bastante bueno finalmente, porque no es simplemente un robot que habla y que es manejado por un control finalmente. Así que para la audiencia, para que se hagan esta idea, no es tal como parece finalmente. Dirigiéndome a ti, Pauli, todo lo que hemos conversado también, sobre todo de esto último, ¿qué desafíos crees que han surgido mediante el uso de estas nuevas herramientas? Sí, es una buena pregunta, porque claro, ahora Pablo mencionaba hartas cosas positivas que le podemos ver a la inteligencia artificial y cómo la podemos utilizar desde nuestra visión como educadores en términos de evaluación, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la inteligencia artificial tiene hartos desafíos pendientes. Primero, bueno, todos sabemos que la inteligencia artificial se alimenta de información. O sea, de esa forma va creando, va ingeniándoselas, ¿no es cierto?, para generar un caso clínico, para generar preguntas, pero requiere de mucha información. Y yo te diría que la primera limitante o el primer desafío es saber de dónde viene esa información. No tenemos idea de dónde viene esa información. Entonces, incluso puede estar ahí en el límite en que puede ser poco ético utilizar una inteligencia artificial sin saber de dónde está sacando información. O lo otro, por ejemplo, también es que la inteligencia actualmente reproduce muchos sesgos que tenemos nosotros como los docentes, que somos los que alimentamos la inteligencia artificial. Entonces, los humanos también estamos traspasando nuestros propios sesgos a la inteligencia. Entonces, ahí es importante igual ser cuidadoso, ¿ya? De saber que si vamos a ocupar la inteligencia artificial, esta puede tener ciertos sesgos o ciertos estereotipos de raza, de género, un poco lo que hablábamos delante. Lo otro importante es que cómo estamos utilizando la privacidad de nuestros estudiantes, porque en el fondo nuestros estudiantes están interactuando con esa inteligencia artificial y por lo tanto están dando información, pero es una información que es consentida o es no consentida, como que eso también está ahí un poco como sin resolverse. Entonces estamos quizás pasando a llevar la privacidad de los estudiantes, porque en el fondo los estudiantes van, interactúan, pueden equivocarse, esos errores son utilizados por la inteligencia artificial, entonces también hay un tema ahí con la privacidad. Y el último gran desafío que te diría yo es que yo no sé si estamos siendo lo suficientemente equitativos en términos de que actualmente mucha de la inteligencia artificial es pagada.
Entonces quizás un estudiante que tenga más recursos va a poder pagar por una inteligencia artificial que lo va a asistir en sus tareas de aprendizaje, pero quizás tenemos alumnos que no están pagando la inteligencia artificial o que no tienen acceso a ella. O por el contrario, todos nuestros docentes saben ocupar la inteligencia artificial, están todos capacitados, no todos están capacitados. Entonces también ahí se generan algunas como inequidades que yo creo que también es importante ir a evaluar y a rescatar. Y creo que termina siendo también un miedo de todo lo que compartimos en nuestro día a día, la cantidad de cuentas que tenemos en muchos lados, que se nos cobran cosas por aquí, cosas por allá. Si lo llevamos en este punto a la educación, claro, pensamos que son estudiantes que efectivamente no todos vienen del mismo lado, finalmente, y que se entran a la misma universidad, por ejemplo aquí la Universidad de Chile, pero el privilegio que tiene cada una de ellas es muy diferente. Entonces, efectivamente, nivelarlo, ser más equitativo en ello, creo que es un punto y un desafío muy grande que deberíamos partir siempre desde casa, finalmente. Sí, absolutamente. Pero claro, ¿dónde queda la privacidad? ¿Dónde queda el consentimiento? Nosotros le presentamos esto al estudiantado pensando que es la mejor opción y ellos probablemente digan como, quizás sí, pero claro, quizás de repente un estudiante de primer año no es tan crítico como uno de quinto, sexto, séptimo, como sería en medicina, para realmente referir, esto no me parece, el de al lado no tiene la misma posibilidad que yo, y eso termina siendo ya un problema. Volviendo contigo, Pauli, sobre los detectores de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno corrige una prueba o un ensayo, por ejemplo. ¿Qué opinamos, o qué opinas tú finalmente en este caso, sobre declarar o no el uso de la IA de un estudiante? ¿Usan algún programa, por ejemplo, para ver si es que usó IA o no? ¿Prefieren que lo declare? Esa es como la pregunta que se me ocurre de todo esto que recién vimos. Sí, esa pregunta también es súper interesante porque yo creo que muchos hemos escuchado hablar de los detectores de inteligencia artificial y claro, y tenemos ciertos miedos de que los estudiantes ocupen inteligencia artificial para sus tareas y ojalá que no nos metan el gol y que nosotros sepamos detectarlo a tiempo. Entonces para los docentes también es un tema el uso de los detectores de inteligencia artificial. Yo te diría que por lo que me ha tocado revisar hay como dos corrientes. Hay un grupo como de académicos que dice que en el fondo tú tienes que declarar que utilizaste inteligencia artificial porque no es algo que es propio de tu autoría. Perfecto. Entonces en el fondo estás cometiendo un plagio al utilizarla, por lo tanto hay que declararla. Y yo diría que la otra línea es como también un grupo de docentes que dice que la inteligencia artificial no es humana, como que no existe, es una máquina. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cita que utilizó inteligencia artificial, alguien que está leyendo ese artículo no puede ir a preguntarle a esa inteligencia artificial qué opina, porque en el fondo no existe. Entonces, hay otro grupo que dice como que, ¿para qué vamos a citar la inteligencia artificial? ¿O por qué vamos a decir que la utilizamos si en verdad alguien quiere ir a preguntarle? Probablemente no lo va a poder hacer. Pero yo te diría que la tendencia en general es sí declarar que utilizamos inteligencia artificial, tanto los académicos cuando realizamos investigaciones, como también pedirle a los estudiantes que lo declaren cuando ellos realizan trabajos que nosotros les pedimos, ¿ya? Porque en el fondo es la única manera de mantener como la confianza y la fiabilidad que hay entre los autores y los lectores y que hay entre los docentes y también los estudiantes, ¿ya? Y ahora igual es importante también con respecto a los detectores de inteligencia artificial, en general, como que te diría que la tendencia es, yo les desaconsejo en el fondo que usen los detectores de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque actualmente existen algunas aplicaciones como Twixify, por ejemplo, que utilizan mucho los estudiantes para humanizar la inteligencia artificial. Wow. Entonces, para nosotros los docentes va a ser muy difícil detectar si se utilizó o no se utilizó inteligencia artificial, ¿ya? También ha pasado en otros países donde hay estudiantes que utilizan su segunda lengua. O sea, por ejemplo, yo vengo, no sé, de Chile y me voy a estudiar a Estados Unidos y mi segunda lengua es el inglés. Para el detector de inteligencia artificial, solo el hecho de que no sea mi lengua como originaria ya lo detecta como si fuera inteligencia artificial, porque probablemente no utilizo los mismos modismos, entonces como que eso también pudiera ser una desventaja para alguien que no habla la lengua original. Entonces, en general, yo les diría que dejen de lado utilizar detectores de inteligencia artificial, porque la verdad es que es muy difícil saber si un estudiante lo utilizó o no. Y al contrario, mi consejo es que
digámosle a nuestros estudiantes que utilicen la inteligencia artificial, animémoslo a hacerlo, pero que lo hagan de una buena manera, de una manera crítica, una manera responsable, que lo declaren. Yo creo que por ahí va un poco el camino, no a ir a desincentivar el uso de la inteligencia artificial. Siento que me ha gustado bastante de ambos, que han nombrado no una romantización de la inteligencia artificial como algo que es el futuro y que es lo único bueno, sino que tiene pros y tiene contras, que moderniza, pero a la vez genera limitaciones y otros desafíos también que van a ir apareciendo constantemente. Pero también me gusta mucho que hablan del estudiantado y también de los docentes. Efectivamente, esto es un espacio en el cual tenemos muchos actores, de quienes lo ejecutan y de quienes lo reciben. Y el criterio tiene que estar en ambos dos, finalmente. Y también, obviamente, en el contenido que vamos revisando, que ya sería lo disciplinar dentro de esto. Antes de cerrar esta hermosa y gran conversación que hemos tenido el día de hoy, comenzando con Pablo, me gustaría saber qué tipo de reflexiones te deja esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que principalmente, un poco lo que decía Pauli, que el reto está en utilizar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de forma pedagógica, con un propósito en el fondo. No porque sea lo último que ha salido o de lo que más se está hablando hoy en día, es porque lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque eso finalmente puede ser más perjudicial para los y las estudiantes, más que con un fin positivo o verdadero para cada estudiante, ¿sí? Entonces el llamado es a capacitarnos como docentes, a utilizar realmente lo que sabemos utilizar como inteligencia artificial en pro del aprendizaje y no para ser el docente que más sabe o el que está innovando por innovar, ¿sí? Claro, y ya a esa reflexión yo también me sumaría diciendo como que podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor en el fondo. O sea, si la podemos ir adaptando a nuestro día a día, a nuestros contextos pedagógicos, yo creo que es súper útil. Pero sí hay que ser muy responsable y frente a ello yo creo que las instituciones están un poco al debe, porque en general no hay muchas normas o políticas internas de uso de inteligencia artificial. Entonces esto puede que no garantice un buen uso de ella. Entonces yo creo que como tarea para la casa, generar políticas institucionales en relación a la inteligencia artificial para que tengamos una norma, un reglamento al que podamos nosotros adscribir y que también podamos socializarlo con nuestros estudiantes. Para ir cerrando y agradeciendo nuevamente cada argumento, cada espacio y la preparación también que tuvieron para el día de hoy, creo que no es misterio para nadie que la curva de ascenso de la tecnología en la cual nos vamos a ver involucrados e involucradas, ya sea en todos los tópicos de la educación superior, no solamente en salud, sino que en todas las áreas finalmente, es bastante rápida. Entonces, como que efectivamente tenemos que entender cómo llevarla, cómo posicionarnos también, y en ese sentido tú hablaste de políticas, por ejemplo. Entonces, tener docentes capacitados, políticas institucionales y también estudiantes críticos es una triada muy importante para que esto se lleve a cabo de una buena manera, de una manera ética también, y no se nos vaya de las manos, porque si se nos va de las manos finalmente salen todos perjudicados. Pero en este caso, muy perjudicados también, pacientes que finalmente quizá no van a tener una gran atención porque en la educación cometimos ahí un error, finalmente. Exactamente. Quiero dejar también ahora un espacio para ir cerrando esto, para que quizá den algunas palabras de cierre, comenzando por Paulina, para que nos vayamos despidiendo de este hermoso episodio que tuvimos el día de hoy, por favor. Bueno, solamente agradecer, estuvo súper interesante la conversación, yo aprendí mucho también de ti, Pablo, y de ti, Alén. Solo como dejarle un mensaje a nuestros oyentes, en esta búsqueda o en la preparación que tuvimos para el podcast, encontré varias apps que pudieran ser súper interesantes. Entonces, si hay gente que le gusta el área, que está interesada en innovar en sus planes educativos, hay distintas apps que nos pueden ayudar. Por ejemplo, y van a ir apareciendo acá al costado, tenemos el Quizlet, que es un sistema de fichas donde el docente puede subir el contenido de la clase y
el estudiante puede ir jugando a ir reconociendo patrones, jugando a ir reconociendo significados de algunas palabras. Yo creo que puede ser súper útil, por ejemplo, en anatomía. Entonces, por ejemplo, relacionar cuáles son las funciones de un músculo con el músculo del que estamos hablando. Entonces, es bien interactivo para los estudiantes como para ir practicando y para ir memorizando ciertos conceptos o ciertos tópicos. Tenemos también el Labster. Yo no tengo mucha experiencia, pero es de realidad virtual. Y es súper entretenido porque los estudiantes se ponen los lentes de realidad virtual y tienen acceso, por ejemplo, a un laboratorio de física, de química, de anatomía, del que nosotros programemos. El estudiante puede ir haciendo zoom. Entonces, por ejemplo, si está estudiando un músculo, puede ir haciendo zoom hasta llegar a la célula muscular y ver cómo actúa la miosina con la actina, en fin, es muy entretenido. Otro, el Gradescope, que ese yo creo que es súper útil para nosotros como docentes porque nos ayuda a hacer pruebas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer mi prueba, puedo hacer distintas formas de una misma prueba, puedo ordenar, desordenar las alternativas, después puedo tener un análisis de las respuestas de esas pruebas. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, puede haber una respuesta en que la mayoría de los estudiantes se equivocó. Entonces puede ser que no necesariamente los estudiantes se equivocaron, sino que puede que yo como docente haya hecho una mala pregunta. Entonces, también nos sirve para hacer ese análisis. El Peerwise también es otra app que es de trabajo colaborativo, donde los estudiantes van creando preguntas sobre un tema X. Y los otros compañeros las van respondiendo o van haciendo contrapreguntas. Entonces es bien entretenido porque sirve mucho para el autoaprendizaje de los estudiantes. O sea, se van haciendo preguntas. Y ese también favorece mucho el trabajo colaborativo. Y lo último, el Socratic, que ese ya es un poquito más accesible porque es una aplicación de Google. Y en ese, bueno, tú le puedes hacer una pregunta y el Google te va a ir, o el Socratic en este caso, te va a ir a buscar varias fuentes donde tú puedes ir a responder la pregunta que te está dirigiendo tu docente. Así que hay hartas apps bien entretenidas para que le echen una mirada y estemos al ojo ahí de las novedades. Está bastante buena esa información, no tenía tanto conocimiento de estas aplicaciones, así que qué bueno poder saberlas. Van a aparecer en pantalla y más en la descripción igual vamos a poner algún link para que puedan ingresar, así que ahí para que lo esperen. Te doy la palabra, Pablo, para que puedas también despedirte o dar algún tip también, como el que nos dio Paulina. Sí, no sé si puedo superar eso, pero muchas gracias por la invitación a este podcast. La verdad que fue una conversación bastante provechosa de las nuevas tendencias que están ocurriendo en cuanto a los sistemas de evaluaciones que se dan en la ciencia de la salud. Y me quedo con lo importante que dijo Paulina, los últimos mensajes que dejó, que es que nos capacitemos como docentes en todos los sistemas nuevos que están apareciendo o en algunos para que podamos entregarle de mejor manera un sistema de evaluación a nuestros estudiantes y ver realmente un progreso y una mejora en cuanto a la toma de decisiones en un futuro o cuando ya sean profesionales. Y le voy a pedir después a Paulina que me dé algunas aplicaciones porque son bastante interesantes algunas. Bastante buenas. Dicho esto, invitamos a nuestra audiencia a que también reflexione con todo lo que dijimos. Puede ver el capítulo nuevamente para ver si es que esto le sirvió o no también, o si puede sacar alguna idea o también algún pensamiento más crítico desde su punto de vista. Por ende, nos despedimos con los chicos acá. Nos vemos en un próximo episodio de Clínica Cruda. Ya llevamos varios capítulos ya y nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo y que estén muy bien, todos y todas. Chao. Hasta la próxima.